La palabra a la asambleísta Sofía Sánchez. Buenas tardes, presidenta, colegas asambleístas. Permítame, presidenta, aprovechar este momento para referirme a lo sucedido este fin de semana en la ciudad de Cuenca, justamente en la cárcel de máxima seguridad de Turi. No puede ser posible, colegas asambleístas, que el gobierno hasta la fecha no pueda hacerse cargo de la crisis carcelaria que vive nuestro país. No puede ser posible que los privados de libertad el día de hoy tengan más armas que los policías y que las cárceles sigan manejadas por las bandas delincuenciales y no por las autoridades de nuestro país. Hasta el momento lamentamos 20 fallecidos, compañeros, si es que a usted no le interesa. Rechazamos lo sucedido y nos solidarizamos con las familias de las víctimas, recordándole a este gobierno que las acciones deben ser preventivas y no activar los protocolos cuando ya existen estos amotinamientos en las cárceles. Sobre el punto, presidenta, quisiera antes de iniciar mi intervención que me permita que por secretaría se reproduzca un video que ha sido compartido por el Cabildo de Mujeres y que es un llamado al presidente. No se trata solo de ofrecer en campaña, compañeros. El éxito de un gobierno es cumplir lo ofrecido y hoy el presidente está fallando a las mujeres. Por favor, presidenta, que se reproduzca el video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Queremos que nuestro voto signifique un país más justo con las mujeres. Seguiré pensando y recordando a aquella mujer ecuatoriana, madre soltera, madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 1, de 2, de 3, de 4 hijos. Ellas me inspiran a mí. Aspiro a ser presidente del Ecuador, un Estado laico, y como presidente del Ecuador estoy dispuesto a respetar las opiniones diferentes a las mías y a facilitar el diálogo y el debate de la sociedad ecuatoriana. No pretendo imponer ni mis principios ni valores, ni mi forma de ver la vida al resto de ecuatorianos. El día 8 de marzo dije yo, después de un acto violento contra una niña, contra una mujer, no cabe establecer una culpabilidad contra ella por el aborto por violación. Este gobierno tiene un compromiso claro con la mujer ecuatoriana. Estarán presentes, como digo yo, todos los días en nuestra gestión de gobierno. En ese fallo de la Corte Constitucional manda, en primer lugar, permite el aborto, despenaliza el aborto por violación, para ser exacto. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y pondremos en marcha todas las políticas necesarias para garantizarlos. Muchas gracias. El veto parcial del presidente Guillermo Lasso no tiene nada de parcial, compañeros, pues objeta desde los considerandos. Elimina incluso lo que invocaba normativa internacional de derechos humanos. Presenta 49 observaciones de los 63 artículos y 6 observaciones a las 18 disposiciones que contiene el proyecto de ley. Esta objeción es en gran medida una nueva ley, pues cambia el sentido original de lo aprobado en mayoría en esta Asamblea Nacional. De hecho, el presidente sostiene que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho de las mujeres violadas, a quienes por décadas se les ha sido negado y tienen que hacerlo en la clandestinidad, poniendo siempre en riesgo su vida. Esto es inaudito. ¿Y por qué digo esto? Porque quitar el concepto de derecho como medida reparadora e interpretar que el aborto en Ecuador no es un derecho y que por lo tanto no debe usarse esa palabra, es no entender la complejidad en su conjunto frente a las cifras alarmantes que tenemos aquí en el país.
El veto enviado se sustenta en argumentaciones de inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto aprobado en esta Asamblea. Y entonces la gran pregunta que hoy nos hacemos, ¿por qué el presidente no envió a este control previo para que la Corte se pronunciara? Y claro, la respuesta la tenemos aquí, compañeros asambleístas. Seguramente el presidente sabía que la Corte Constitucional no hubiera aceptado sus objeciones. La Corte Constitucional no permitiría que se violen los derechos de las niñas y de las mujeres. La Corte ya se pronunció a favor de las niñas y a favor de todas nosotros. Pero no, decide enviar con objeción parcial a esta Asamblea Nacional para que en 30 días consideremos el veto y, de ser el caso, tomemos las dos decisiones que según la ley nos faculta: allanarnos o ratificarnos, haciendo evidente un uso abusivo de la facultad del veto, desconociendo el importante debate democrático que hicimos en esta Asamblea Nacional. Era obligación del presidente de la República enviar a la Corte Constitucional para el dictamen previo. Sin embargo, al no haberlo hecho, nos lleva a que hoy tengamos un informe de la comisión en donde se analiza y se determina que las objeciones del presidente están fundamentadas principalmente en cuestiones de inconstitucionalidad. Y sí, compañeros, la Asamblea Nacional tiene dos opciones claras. Sin embargo, ni el presidente ni la Asamblea Nacional tenemos la competencia para realizar un control previo de la Constitución y determinar si una norma es inconstitucional o no. Además, conforme se ha señalado en el informe de esta comisión, existe ya un precedente emitido por el Tribunal Constitucional en el año 2001, en donde existió una circunstancia similar, en donde se dijo que si las objeciones eran de carácter inconstitucional, la Corte tenía que pronunciarse de manera obligatoria, compañeros asambleístas. Además, que por los derechos y el futuro de las niñas, adolescentes y mujeres violadas, es nuestra obligación y deber moral enviar a la Corte Constitucional para que se pronuncie al respecto. Repito, colegas asambleístas, siempre debemos recordar que no se podrá sacrificar la justicia por la sola omisión de solemnidades. Además, que la realidad es cruel la que vive nuestro país. Más de 50.000 embarazos en el año pasado se dieron en niñas de 11 a 14 años. Estas cifras son alarmantes y reflejan un problema crítico de salud pública que vive nuestro país. Por tal motivo, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, compañeros, para que se envíe a la Corte y la Corte sea quien emita este criterio de inconstitucionalidad o no. Muchísimas gracias, presidente.